Última palabra. Amén. Vamos a leer la Biblia en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 10. Vamos con esta lectura y esta predicación resolver algunas inquietudes que a veces la gente tiene sobre la salvación. Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Leamos todos juntos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por esta lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que nos guíe en la explicación de su significado y de su voluntad revelada aquí en su palabra. Usa su palabra para nuestra edificación. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a mirar básicamente 4 términos que usa el apóstol para explicar este proyecto de Dios y el proceso, cómo se lleva a cabo. Dios es un Dios ordenado. Dios hace todas las cosas en orden. Si usted quiere ver y saber quién sabe hacer un proyecto, Dios lo sabe hacer. ¿Cómo lo realiza? Lo realiza bien. Gloria a Dios. Bueno, la profundidad de estos escritos por el apóstol Pablo es muy grande, muy amplia, porque estos textos, como es la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, no son textos localizados en un lugar, sino que son textos generales, que tienen el contexto de esto es toda la Biblia. El contexto de esto es toda la revelación. Es todo el proyecto y todo el propósito de Dios con la humanidad. Por eso ustedes ven que encuentran frases como estas: desde antes de la fundación del mundo. Y encuentran en el versículo 10 en la otra orilla del proyecto. Vea. Desde antes de la fundación del mundo, ¿hasta cuándo? Hasta reunir todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, reunirlas en Cristo. Esas son las 2 orillas. Los judíos siempre escribían así. En las ciencias bíblicas eso se llaman los inclusios, o unidades menores que incluyen, y ellos escribían así porque ellos no escribieron en versículos. Ellos escribían en unidades para que los que leían los pergaminos pudieran entender qué estaba diciendo el apóstol. Entonces,
¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál fue la primera bendición espiritual ahí? ¿Cuál es la primera? ¿Leyeron el texto? ¿Miraron? ¿Cuál es la primera bendición espiritual? Esto es para todo, para creyentes y no creyentes y todo. Mire lo que es fácil de comprender. ¿Cuál es la primera bendición? Está en el versículo 4. Subráyelo en su Biblia para que lo aprenda. Escogió. Escogió. ¿Para qué lo escogió? ¿Cuándo lo escogió? Entonces, ¿a quién escogió? ¿A nosotros solos? Escogió a ese ser que él hizo con su mano. ¿Desde cuándo lo escogió? O sea, Dios no hizo gente para que fueran pecadores. Dios tiene un propósito. Cuando Él creó al hombre, lo creó no para que fuera malo, ni para que sea lo malo. Lo creó con ese propósito. De que fuera, ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. Escogidos. ¿Por qué evangelizamos a los pecadores? ¿Por qué van a salir a hacer campaña ahora? No, ¿por qué? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. No, pero aquí estoy predicando algo que ustedes deben entender. ¿Por qué? Porque ellos se pueden salvar. Si no se pudieran salvar, entonces ¿para qué salimos a predicar? ¿Tienen ellos esperanza en Cristo? Claro. Si no, no íbamos a predicarles. Entonces, como ellos pueden ser salvos, se les predica. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que ellos también se salven. Que crean. Esto no es solo para los pentecostales, esto es para todo el mundo. Que vengan aquí y se conviertan al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿nos escogió en quién? Entonces no nos importa que Adán fallara. El pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. Y entonces se truncó el plan de Dios. No, ¿por qué? Porque nos había escogido ¿en quién? Y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. Entonces por eso el apóstol dice, Adán es figura. Adán es figura del que había de venir. Gloria a Dios. Entonces Adán pecó, pero el programa de Dios no se cayó, porque Dios no nos había escogido en Adán. Dios tiene un plan. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios tiene un plan grande. Alabanzas a Jesús. Nos escogió en Él. En Él. Antes. El que conoce todas las cosas desde antes que sucedan. Entonces la primera bendición, el hombre la aprovechó. ¿Aprovechó la primera? Ahí fue el problema. No aprovechó la primera, pero vienen otras bendiciones. ¿Cuál es la segunda bendición?
A ver, ¿cuál es la segunda bendición? Miren ahí. Entonces aquí aparece una palabra que genera controversia en muchos sectores del cristianismo nominal. El cristianismo nominal, algunos dicen salvo, siempre salvo. Si usted dice salvo, siempre salvo, entonces perdido, siempre perdido. Porque las dos cosas tienen dos orillas. Entonces, ni salvo, siempre salvo, ni perdido, siempre perdido. Sino que Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué pasó? Nos predestinó. Nos predestinó para que fuésemos ¿qué? Predestinó. Les decía que esa palabra predestinación genera una cantidad de preguntas y entonces he escuchado predicadores, no de la iglesia, sino predicadores de otras denominaciones, que ellos dicen que de cuando Dios llama a una persona, entonces dice, hijo siempre hijo, y que el hijo ni se puede apartar. Que el hijo no se puede apartar, la salvación, o sea, Dios determina la salvación de una persona y no la persona. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Porque Dios ha provisto la salvación para todos, pero la persona tiene que creer y recibirla y vivirla y ocuparse de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Dirá usted, pero el pastor vino hablando diferente. ¿Cierto? ¿Ok? No. Estos son temas que son declaraciones. Esto no es por si uno lo quiere creer. Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces uno no puede estar por ahí sentado esperando y diciendo, pues si el Señor me tiene para ser salvo. Esa es una idea que tiene mucha gente. Y entonces ni vienen a la iglesia, ni se convierten, no se vuelven simpatizantes eternos. Y no toma una decisión de salvación porque dice, es que eso depende del Señor. No, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora yo tengo que recibirla, creerla y tomarla para mí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, estar predestinados, fíjese, predestinados para ser ¿qué? Adoptados. Entonces, predestinados significa condicionados al proceso de ser adoptados, proceso que implica creer y obedecer. O sea, la persona tiene que tener un compromiso de creerle a Dios y obedecerle a Él. O sea, la palabra clave de la teología entre Dios y los hombres es obediencia. El pecado es desobediencia. Y la desobediencia fue la que trajo todos los problemas al ser humano. Entonces, cuando la persona obedece a Dios, todo toma el curso correcto. La obediencia. ¿Qué pasa con la gracia? Dios nos ha dado la oportunidad. Porque entonces surgen unas preguntas de los que creen en la ley y los que creen en la gracia. La ley y la gracia son buenas y son de Dios. Pero la ley se dio solamente para el conocimiento del pecado. La ley predicó los mandamientos, no haga, no haga, no haga.
La gracia de Dios dice, venga, crea en Jesucristo. Jesucristo lo regenera y usted puede hacer. Entonces, por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 17, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Luego dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Estas son cosas elementales que los creyentes deben tener claro, para que eso nos lleve a la obediencia al Señor, al compromiso. Porque las personas sí tenemos que obedecerle a Dios para ser salvos. Mire, surge una pregunta. Hay una pregunta que se hacen los que tratan estos temas de la predestinación. Y es, ¿somos salvos porque perseveramos o perseveramos porque somos salvos? No lo diga rápido, piénselo a ver. Perseveramos porque somos salvos y somos salvos porque perseveramos. Claro, las dos. Ahí están las dos. Siempre, como por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, la gracia sin la fe no funciona. Y la fe sin la gracia no funciona. Vamos a decir que usted tiene fe. Una fe natural que le conduce a ser una persona ética, con buenos modales y buenas costumbres y todo. Y usted tiene una fe, una creencia, un credo en la cual usted adquiere unas buenas costumbres, pero usted no tiene la gracia. Entonces, por eso una persona con buenas costumbres sola no se salva. Y por eso, ni con la sola gracia, esperando, Señor, que seas tú el que me salvas, pero yo no hago nada. Hay personas que ellos hasta ahora ni le dicen a Dios, ayúdame, y esto y lo otro, pero ellos no tienen fe, porque ellos no obran bien. Entonces, la fe sin obras es muerta. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, usted por la fe es que usted obedece. A usted le viene una tentación que compromete su vida cristiana. Si usted la obedece a esa tentación, a usted le viene una tentación y usted por la fe, dice, la fe vence al mundo. Usted por la fe, aunque a usted esa tentación le parezca bonita, agradable, llamativa, todo esto, pero usted la rechaza por la fe. Gloria a Dios. Alabanzas. Entonces fuimos predestinados para ser adoptados. Predestinados para ser adoptados. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? ¿Para qué? Eso, para hacernos hijos. Para hacernos hijos. Nosotros antes de ser hijos solamente éramos criaturas. El que no haya nacido de nuevo no es hijo, es criatura de Dios. Por eso dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura.
para que creyendo lleguemos a ser hijos de Dios. Entonces, nos predestinó. ¿A quién predestinó? ¿A las personas, a los individuos? No. Predestinó la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Tengan en cuenta que Hades no es infierno, como algunos dicen. Hades es sepulcro, donde metían los muertos. Hades es la palabra griega y Seol es la palabra hebrea. Entonces, Hades es en griego. Tumbas, las que usted ve cuando va al cementerio, una tumba donde mete los muertos. Entonces, a Jesús también lo metieron en una tumba y le pusieron una piedra. Entonces dice: las puertas del Hades, del sepulcro, no podrán detener el proyecto de la iglesia. Por eso cuando ellos fueron, la piedra se había rodado. La mano de Dios, el poder de Dios quitó la piedra, porque no podía impedir que Jesús resucitara. Eso es lo que el apóstol está diciendo allí, o Jesús le está diciendo al apóstol Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, si Jesús no hubiese resucitado, no habría iglesia. Pero Jesús resucitó, y porque Él resucitó, hay iglesia. Amén. Y entonces Jesús resucitó, y ustedes también, nosotros también. Ustedes, los creyentes, ya están resucitados. Dice que nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Usted ya está resucitado. Por eso la gente, al ver su testimonio, se convierte a Dios. Porque la manera de ver a Cristo resucitado es verlo en ustedes. Gloria a Dios. Bueno, entonces, adoptados. Adoptados para... ¿Por qué adoptados? Ustedes recuerdan, y les voy a explicar aquí algo. Recuerdan que Romanos 1:16. ¿Cómo es el versículo de Romanos 1:16? A ver. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Ya lo saben. Vale. Todo aquel que cree. Hay una cosa que a veces la gente no entiende esto. La última parte aquí. Y nunca se explica, y porque no pareciera tener importancia. Al judío, primeramente, y también al griego. Cuando se dice el griego, se está diciendo el gentil. O sea, son los judíos y los gentiles. Usted sabe que Romanos 8:29, ¿saben qué dice? A ver. Vea, estos son temas, son conexos. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes fue que antes conoció? A los judíos. De eso que está hablando ahí. Algunos imaginan cosas y todo, pero usted lee el contexto y son los judíos. Porque en el capítulo 11 comienza a hablar de la salvación de los judíos. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Esta es la explicación de eso. Entonces,
tenía razón el apóstol porque él sabía la doctrina, sabía lo que estaba diciendo. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, aunque Dios llamó primero a Israel, recuerde que hay otro texto que dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Quiénes eran los postreros? Los gentiles. Y llegamos a ser primeros. Entonces, hoy día estamos de primeros. La iglesia del Señor está hoy. Entonces, pero va a llegar el momento que Él también, pero todos adoptados. Todos adoptados. Tanto judíos como gentiles adoptados en Cristo. Por eso cuando usted lee en el libro de Zacarías, capítulo 10, 11 y 12, lo puede leer, y ya están las profecías respecto a Israel. Y allá va a encontrar usted que después que la iglesia del Señor sea recogida y sea llevada por el Señor, se va a despertar en Israel un espíritu de consagración y de adoración, de oración. Eso va a ser después que la iglesia sea recogida. Y Dios comienza a tratar con ellos y va a hacer un trabajo con ellos. Pero todos tienen que reconocer al Señor Jesucristo. Porque no hay dos salvaciones. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Y los judíos que ahora no reconocen a Cristo como el Señor, lo van a reconocer. Lo van a reconocer. A ellos es a quien Jesús va a decir, estas son las heridas que sufrí en casa de mis amigos. Y les va a mostrar sus manos. Esa escritura es la que confirma eso. A ellos. Por eso nosotros, y nunca podemos separar ni hacer pedazos de doctrina, porque la doctrina es armónica. La doctrina toda es armónica y toda, porque esto es un proyecto de Dios. Como lo leímos en Efesios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Reunir en Cristo, Dios manifestado en carne. Reunir allí todas las cosas de lo que están en los cielos y en la tierra. Como dice Filipenses 2:10, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que ante Él se doblará toda rodilla. No hay dos salvaciones, no hay dos proyectos, hay un solo proyecto. Y es lo que dice aquí Efesios capítulo 1. Nos escogió y el propósito de Él era que no pecáramos. Pero el hombre pecó. Entonces nos predestinó para ser adoptados. Adoptados por medio de Jesucristo. ¿Cómo es la adopción por medio de Jesucristo? Usted viene y cree en Él. Y cree que Él es el que lo perfecciona a usted para usted obedecer. Entonces Él se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y diciendo, yo voy a obedecer primero aunque no tengo ninguna falta ni nada. Jesús creyó y obedeció. Por eso el que no reciba a Jesucristo como su Salvador, no hay nada más que hacer por Él. No hay nada más que hacer, no le podemos garantizar más nada. No hay nada. Por eso Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino. ¿Para dónde cree usted que va cuando se le acabe el camino?
Cuando usted dé el último paso sobre la tierra y usted muera, ¿para dónde cree que va? Muchos dicen, no, que hay un túnel. Y que cuando se muere se meten al túnel. Le digo, esa es una idea de la gente. Yo hablé con una hermana que sufrió muerte clínica por varios minutos, bastantes minutos estuvo. Y esa hermana fue la que me contó a mí la experiencia con la luz que ella vio. Una experiencia que ella vivió. Ella la vivió, no estuvo en ningún libro ni nada. Una hermana que yo administraba en la iglesia Cesta de Neiva. Y esta hermana tuvo esa experiencia. Y ella veía el cuerpo de ella ahí muerto en la mesa. Donde lo tenían, en la cama, ahí. Y ella se salió del cuerpo y veía a todos, pero no se podía comunicar con ellos, con la gente. Ella tuvo esa experiencia, no fue un sueño, ni visión, ni nada, una experiencia. Y ella vio la tal luz que dice que todos veremos o ven. Una luz. Y una fuerza la llevó hacia la luz. Y a medida que la luz, ella avanzaba hacia allá, la luz cada vez era más pequeña. No más grande, sino más pequeña. Más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Hasta que ya casi no veía la luz, ya. Estaba extinguiendo la luz. Y luego dice que una fuerza la tomó y la trajo. Nuevamente. Y cuando ella llegó a la plenitud de la luz, abrió los ojos. La luz es la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Algunos dicen que se van a meter al túnel. No. Si usted es creyente, alguien le recibirá. Allí dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando usted termine el camino aquí, Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Alabanzas. Alabanzas a Jesús. Jesucristo es el camino. Si usted se muere sin Jesucristo, usted se muere y usted no tiene camino. Y no tiene camino porque usted no resucitará con Él. Los que tienen camino resucitarán. Dice, resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Póngase en pie y le damos gracias a Dios. No cerramos el culto siempre invitando si hay alguien que quiera recibir a Cristo. Si hay aquí alguna persona que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Si hay alguien, bueno, parece que hoy no vinieron inconversos. Ah, sí hay algunos. Gloria a Dios. Esto es en serio, hermano. Esto cuando el Señor Jesús dijo, porque esto no lo dice Juan. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, o sea, la explicación exacta, correcta de Dios es la verdad. La verdad es que Dios no tiene nada más que decir. Dios no tiene más que decir. Dios se manifestó en carne, fue a la cruz, murió y resucitó y no tiene más que decir. Ese es el mensaje. Cristo no irá otra vez a la cruz. No habrá otro sacrificio. Por eso dice, no queda más sacrificio por los pecados. No hay otro sacrificio. Jesucristo es el camino, es el camino, es el camino. Y usted, si usted quiere, como dice la Biblia, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si usted quiere que ser guiado más allá de esta vida, usted váyase por el camino. El camino es Jesucristo. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Bautícese en ese nombre para el perdón de sus pecados.
Reciba a Jesucristo como su Salvador. Y usted tiene camino. Usted tiene verdad. Y usted tiene vida.